con las actividades del laboratorio de simulación en fisiología y continuaremos hoy con el ejercicio número 4 que habla acerca de la fisiología del sistema endocrino. Y hoy realizaremos la actividad número 2 que es glucosa plasmática, insulina y diabetes mellitus. Muy bien, los objetivos que vamos a tener en esta actividad son los siguientes: comprender los términos insulina, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y curva de glucosa estándar. El segundo objetivo que tenemos para esta actividad es entender cómo se estudian los niveles de glucosa en plasma en ayunas para diagnosticar la diabetes mellitus. Y el tercer objetivo es conocer el tipo de ensayos que se utilizan para medir los niveles de glucosa en plasma. Como siempre, a modo de introducción, comentarles que la insulina es la hormona producida por las células betas del páncreas endocrino. Esta hormona es esencial en la regulación de los niveles plasmáticos de glucosa o azúcar en sangre, ya que permite a nuestras células absorber la glucosa de la sangre. La glucosa captada desde la sangre es usada como combustible en el metabolismo o se almacena en forma de glucógeno, también conocido como almidón animal, sobre todo en el hígado y las células musculares. Alrededor del 75% de la glucosa consumida durante la comida se almacena como glucógeno. Dado que los seres humanos no se alimentan de forma continua, son considerados como alimentadores discontinuos. La producción de glucógeno después de una ingesta garantiza el suministro de glucosa durante varias horas después de una comida. Además, el organismo tiene que mantener un cierto nivel de glucosa en plasma para abastecer continuamente las células nerviosas. Debido a que este tipo de células solo utilizan glucosa como combustible metabólico, cuando los niveles de glucosa en plasma caen por debajo de un valor determinado, las células alfa del páncreas son estimuladas para liberar la hormona glucagón. El glucagón estimula la descomposición de glucógeno almacenado para generar glucosa, que se libera de nuevo a la sangre. Y aquí podemos observar, tanto en la figura 4.5a como 4.5b, esto que estamos hablando. Entonces, nosotros tenemos un valor normal de glucosa, generalmente 90 miligramos por 100 mililitros. ¿Qué ocurre? Cuando este nivel se rompe, que aumenta la concentración de glucosa, el páncreas secreta insulina. La insulina va a tener dos funciones principales. Una de las funciones principales es estimular la formación de glucógeno en el hígado, y la segunda es aumentar la absorción de la glucosa en las células del cuerpo. ¿Eso qué va a ocurrir? Eso va a llevar a la salida de la glucosa en sangre hacia los tejidos y el hígado y reconstituir una homeostasis normal. El otro caso que puede ocurrir es a la inversa, que los niveles de glucosa en sangre disminuyan. Si disminuyen los niveles de glucosa en sangre, el páncreas, en vez de secretar insulina, secretará glucagón. El glucagón lo que hará es estimular en el hígado la formación de glucosa rompiendo glucógeno. Y entonces la libera el torrente sanguíneo y de esa forma vuelve a reconstituir los niveles normales de glucosa en sangre. Bien. Cuando el páncreas no produce suficiente insulina, aparece la diabetes mellitus tipo 1. Cuando el páncreas produce suficiente insulina, pero el organismo no responde a la misma, aparece la diabetes mellitus tipo 2. En cualquiera de los dos casos, la glucosa permanece en el torrente sanguíneo y las células del organismo no son capaces de captarla y usarla como el principal combustible para el metabolismo. El exceso de glucosa en plasma es eliminado por los riñones por filtración. Dado que la reabsorción de glucosa filtrada en la orina participa en un número finito de transportadores en los túbulos renales, no siempre se reabsorbe a la circulación la totalidad de glucosa filtrada, sino que se pierde por la orina. De allí la orina dulce, como indica el nombre de diabetes mellitus. La incapacidad para absorber glucosa de la sangre por parte de las células del organismo provoca que las células del músculo esquelético usen el catabolismo de proteínas para liberar aminoácidos, que se utilizarán en el hígado para formar glucosa.
Este efecto sitúa al organismo en un balance de nitrógeno negativo por la pérdida de proteínas y el consiguiente agotamiento. Otros problemas asociados incluyen la pobre cicatrización de las heridas y la escasa resistencia a las infecciones. En esta actividad se divide en dos partes. En la parte 1 se generará una curva estándar de glucosa, tal como se explicará en el experimento. Y en la parte 2 se utilizará la curva de glucosa estándar para medir los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas de varios pacientes y diagnosticar así la presencia o ausencia de diabetes mellitus. Un paciente con valores de glucosa plasmáticas en ayuna mayor o igual a 126 en 2 test consecutivos es diagnosticado como diabético. Valores entre 110 y 126 miligramos por decilitro indican intolerancia de glucosa, prediabetes. Las células muestran dificultad para captar glucosa por acción de la insulina. Valores superiores a 110 miligramos por decilitro se consideran normales. Bien, aquí ahora nos hace una serie de preguntas. Y la primera de las preguntas nos dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La insulina es una hormona secretada por las células beta de la porción endocrina del páncreas. ¿Es correcta? La insulina promueve el almacenamiento de glucógeno la insulina promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Es correcto. La insulina disminuye los niveles de glucosa plasmática. Es correcto. La insulina es una hormona secretada en el estómago, no, para ayudar con la digestión del almidón. Esta es la opción incorrecta. Vamos a la pregunta número 2, que nos dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Los niveles plasmáticos de glucosa están controlados por las acciones opuestas de la insulina y el glucagón. Es correcto. La glucosa plasmática se puede convertir en reservas de glucógeno en las células hepáticas y musculares. Es correcto. La glucosa es el combustible principal para el metabolismo de las células nerviosas. Es correcto. Y todas son correctas. Allí estamos. La pregunta número 3 dice: un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 implica que solo las células nerviosas del tipo 1 están respondiendo a la insulina. No. El páncreas no está produciendo suficiente insulina. Sí. ¿Todas las células del cuerpo no responden a la insulina? No. ¿Y la orina de una persona es anormalmente deficiente en glucosa? No. Digamos, es correcta. Continuamos con la pregunta número 4. A un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 implica que son células del tipo 2 del cuerpo que responden a la insulina. No. ¿El páncreas no está produciendo suficiente insulina? No, en este caso no. Las células del cuerpo no responden a la insulina circulante. Sí, esa es la correcta. ¿Y la orina de una persona es anormalmente deficiente en glucosa? No. Bien, y la última pregunta que nos dice es: ¿el glucagón es una hormona producido por las células beta del páncreas? No. ¿Que se opone a la acción de la insulina? Sí, es correcto. ¿Que promueve la formación de glucógeno? No. ¿Y secretado en el estómago? No. Entonces se opone a la acción de la insulina, porque cuando bajan los niveles de glucosa, el glucagón lo que hace es romper, ayuda a la salida de glucosa en sangre. Muy bien, entonces en esta parte lo que vamos a hacer primero es realizar una curva estándar para poder comparar los valores en la parte 2 de pacientes. Bien, entonces lo primero que nos dice es que coloquemos los tubos en una gradilla y que coloquemos concentraciones conocidas de glucosa. 30 miligramos por decilitro, 60 miligramos por decilitro, 90 miligramos por decilitro, 120 y 150 miligramos por decilitro. Luego lo que hacemos es colocar agua para igualar los volúmenes, y posteriormente lo que haremos es mezclar
luego centrifugar por si queda algún complejo o algún resto. Limpiamos ese pellet y nos queda la glucosa estándar en sus distintas concentraciones. Ahora lo que haremos es colocar un reactivo de color. ¿Por qué? Porque lo vamos a medir en un espectrofotómetro. Y entonces el espectrofotómetro va a leer esa densidad óptica. Y dependiendo de esa densidad óptica nos dará un valor. Perdón, dependiendo de la concentración nos dará un valor de densidad óptica. Incubamos. Y entonces aquí nos hace una pregunta. ¿Por qué es diferente el color en todos los tubos? El color es diferente debido a que tenemos distintas concentraciones de glucosa y entonces la reacción que realizará con las enzimas será mayor o menor. Y como es con una enzima de color, si tenemos más color es porque tenemos más concentración de soluto. Y entonces esa es la forma en la que vamos a poder realizar la curva. Y entonces aquí es porque los tubos contienen diferentes cantidades de glucosa. Bueno, ahora nos dice que encendamos nuestro espectrofotómetro y que midamos el tubo número 1. Medimos nuestro tubo y podemos observar que 30 miligramos por decilitro de glucosa tienen una absorción de 0,3. O sea que tenemos una densidad óptica de 0,3. Entonces de esta forma vamos a ir construyendo nuestra curva. Vamos a poner el tubo número 2. Fíjense que para una concentración de 60 miligramos por decilitro tenemos 0,5 de densidad óptica. Vamos a la 3, que tiene 90 miligramos por decilitro, tiene 0,6 de densidad óptica. Vamos al tubo número 4. Al tubo número 4 podemos observar para 120 miligramos por decilitro de glucosa que tiene una densidad óptica de 0,8. Y para el tubo número 5, fíjense que tenemos una densidad óptica de 1. Entonces, ahora aquí tenemos estos puntos que nos van a permitir realizar una recta. Bien, construimos esta recta como nos dice el software y tenemos aquí ahora nuestra curva estándar. Bien, esta curva estándar nosotros nos podemos fiar siempre y cuando todos estos puntos que hayamos obtenido a diferentes concentraciones de glucosa podamos trazar esa curva y estén cerca. Si tenemos puntos que están muy fuera de esta curva, que están muy dispersos, tendremos que realizar nuevamente estos valores y estas mediciones porque si no, no será confiable nuestra curva. Bien. Entonces ahora nos da una pregunta que nos dice que para medir la cantidad de glucosa en plasma en un paciente, la concentración de glucosa será medida y la densidad óptica será extrapolada desde la curva de concentración estándar de glucosa. Otra pregunta dice que la densidad óptica de la muestra será medida y la concentración de glucosa será extrapolada con la curva estándar. Esta es la opción correcta. Muy bien. Bien, entonces ahora, ya que hicimos nuestra curva estándar, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener a 5 pacientes en ayuna, que le hemos extraído sangre y que vamos a ver sus niveles de glucosa en plasma. Entonces, como siempre, vamos a colocar unos tubos. Y vamos a colocar las muestras de sangre de los pacientes. Luego vamos a colocar agua. Y luego hidróxido de bario. Recuerden que el hidróxido de bario disuelve y elimina proteínas y membranas celulares, de modo que permite una clara lectura de los niveles de glucosa. Luego ponemos heparina, que va a impedir la coagulación de la sangre,
que podría interferir en la lectura de los niveles de glucosa. Y vamos a mezclar. Luego vamos a centrifugar. Observen que tenemos el pellet de todas las células sanguíneas. Removemos ese pellet y ahora sí vamos a colocar el reactivo de color para poder observar la densidad óptica en estos tubos. Fíjense también aquí que tenemos distintos colores debido a que podemos tener distintos niveles de glucosa. Muy bien, ya encendimos nuestro espectrofotómetro y entonces lo que vamos a hacer ahora es poner en nuestro ordenador la curva estándar de glucosa. Aquí la tenemos y entonces vamos con la muestra número 1, el paciente número 1, y vamos a leer. Fíjense que el paciente número 1 tiene una densidad óptica de 0,73. Aquí lo podemos medir, 0,73. Entonces nosotros ahora vamos a interpolar nuestro valor y obtenemos que tiene 105 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces nuestro primer paciente, esta es la parte 2, paciente 1, tiene una densidad óptica de 0,73, lo que se corresponde con nuestra curva estándar a 105 miligramos por decilitro de glucosa. Bien, continuamos con el tubo número 2. Fíjense, vamos a extrapolar. Aquí, colocamos aquí para una densidad óptica de 0,79 que tiene una concentración de 117 miligramos por decilitro de glucosa. Vamos al paciente número 3. Leemos. Tiene una densidad óptica de 0,89. Si nos vamos 189, tiene 134 miligramos por decilitro. Vamos a la muestra número 4. Tiene una densidad óptica de 0,83. Interpolamos 0,83. Tiene 123 miligramos por decilitro de glucosa. Y el quinto, analizamos. Y tiene 0,96 de densidad óptica, con lo que se corresponde con un valor de 146 miligramos por decilitro de glucosa. Muy bien. Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es acerca de los valores que hemos obtenido. Lo que tenemos que saber es que para valores menores a 110 miligramos por decilitro son valores normales, siempre en ayuna, y haber tenido obviamente una cena normal, una cena dietética. Nuestros valores de glucosa tienen que ser menores a 110 miligramos por decilitro. Cuando los valores están entre 110 y 126 miligramos por decilitro, podemos estar en un estado prediabético y podemos estar también hablando de una cierta intolerancia, y sería un caso de diabetes mellitus tipo 2. Obviamente que habría que repetir estos ensayos en varias ocasiones para poder corroborar esta información. Y si el valor es superior a 126 miligramos por decilitro, estamos hablando ya de un caso de diabetes mellitus o de un diabético que sería el tipo 1. Entonces, nuestra muestra de nuestro paciente número 1, que tiene 105, está dentro de la normalidad. El paciente número 2 tiene 117. Este paciente habría que repetirle los ensayos porque estaría en una intolerancia o diabetes mellitus tipo 2, pero de todas formas habría que repetir para poderlo corroborar. El tercer paciente tiene 134, también deberíamos repetir, pero este paciente ya lo estaríamos mirando para un caso de diabetes mellitus tipo 1. El paciente número 4 tiene 123 miligramos por decilitro. Estaríamos hablando también de una intolerancia y de una prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Y en el último caso, que da 146 miligramos por decilitro, tiene una alta concentración de glucosa y entonces debería también repetirse y estaría en un caso de diabetes mellitus tipo 1. Bien, con esto hemos terminado esta actividad y espero que les haya gustado.